Ave María Purísima. Vamos a considerar las 7 palabras de nuestro Señor que dijo en la cruz y tratar de reflexionar para comprender qué es lo que Él nos quiso decir, qué nos quiso hacer comprender, y en un momento supremo como era el de su muerte, es para nosotros muy importante esto que Él nos quiso decir. La primera palabra es cuando nuestro Señor dijo a los que, rezando a su Padre, respecto a aquellos que lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de nuestro Señor se aplican porque muchas veces los hombres actuamos superficialmente y no reflexionamos sobre lo que hacemos, o a veces de una manera espontánea, a veces también por ignorancia, a veces porque los hombres son engañados de alguna manera, pues cometen injusticias, primero hacia Dios, después hacia el prójimo. Así que nosotros debemos considerar lo que hacemos. Lo que Dios quiere es que no obremos a la ligera, que cuando tengamos algo importante que hacer, lo pensemos bien, que recemos antes de ello, tal vez pidamos a Dios su luz, su gracia, para que no nos equivoquemos, o que obremos de una manera que con una cierta conciencia, que no nos disculpa del pecado, pero que esa conciencia está como oscurecida de alguna manera por la pasión, por algún sentimiento negativo, por las mentiras que se difunden en el mundo. Somos capaces de obrar ligeramente, y pocas personas son las que reflexionan y dicen: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué me quieren que yo haga esto? ¿Por qué quieren que yo me comporte de esta manera o me vista de esta manera? Y obramos, y esas personas que reflexionan, pues pueden encontrar la verdad de Dios, porque la buscan, porque la desean, porque reflexionan en lo que saben y buscan lo que no saben. Esas personas pueden salir adelante, pero muchas actúan generalmente, lo sabemos muy bien, con ligereza, con precipitación, con superficialidad, porque no quieren hacer esfuerzos de reflexión, no quieren hacer esfuerzos para ser fieles a la verdad. No es fácil ser fieles a la verdad, entonces es más fácil seguir la vía larga, la vía cómoda, y no quieren hacer más de aquello que comprenden fácilmente. Pero Dios en su bondad tiene cierta paciencia con la fragilidad humana, algunos más, otros menos, pero todos de alguna manera hemos obrado con ligereza, y se puede decir que todo pecado es un pecado de ligereza, porque si supiéramos lo que es el pecado, si supiéramos bien las consecuencias del pecado, no pecaríamos. Santa Teresa de Ávila decía que la más grande gracia, una de las más grandes gracias de su vida, era que haber visto el lugar que Dios le hubiera puesto si hubiera sido infiel en el infierno. Ella comprendió mucho mejor que por qué el pecado es tan grave, por qué hay que estar atentos a lo que hacemos, y ella siempre trató de ser fiel, hasta hizo promesa a Dios de siempre hacer lo mejor que encontrar en su vida, de siempre tomar la opción de hacer lo mejor
que Dios le presentara, de no ser un alma mediocre. Pero hay almas que realmente obran con mucha malicia, son los que persiguen a la iglesia, aquellos que son enemigos de Dios, que sirven al demonio, y ellos pues sí saben mejor lo que hacen, o aquellas personas que tienen una gran responsabilidad en la iglesia, como hoy vemos. Y Santo Tomás de Aquino dice que Dios tuvo misericordia de sobre todo ese pueblo que en cierta medida había sido engañado, porque Santo Tomás decía que los jefes de los judíos sí sabían que Jesús era el Mesías, mientras que el pueblo no lo sabía porque no tenía la educación, los estudios necesarios, pero intuían que era un gran profeta, que era un gran santo, y tal vez imaginaban que era pues más bien y que era el Mesías, pero no sabían que era Dios. Y los judíos mayores, los judíos que dirigían, pues ellos sí sabían que era el Mesías, y no quisieron saber que era el Dios por su propia soberbia que los encegueció, y no llegaron a saberlo, pero por malicia, por soberbia, por resistir a las palabras de nuestro Señor. Y Santo Tomás dice que Jesús se refería sobre todo al pueblo, no tanto a los jefes, porque ellos sí sabían lo que hacían. Así que pues hay que pedirle a Dios que nos libere de esa ceguedad. Más estamos al corriente de lo que pasa en el mundo, de la crisis de la iglesia, la crisis de las autoridades en todo sentido. Entonces más debemos ser fieles, debemos evitar el pecado, porque si lo haríamos con más conciencia, con más malicia que una persona que tal vez no recibió gran cosa en su vida y que están así porque pues en cierta medida son ignorantes, en cierta medida son excusables, pero aquellos que saben todo deben ser fieles, debemos ser fieles. Sabemos más, no sabemos todo, pero sabemos mucho más que muchas personas en este mundo o en esta iglesia que está en crisis. La segunda palabra de nuestro Señor fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando dijo al ladrón, al buen ladrón, que al principio también no era incrédulo con Jesucristo, pero al ver su ejemplo, al ver su paciencia, su bondad, su santidad, se doblegó, su corazón no resistió y se convirtió, al punto que empezó a hacer reproches al mal ladrón, y él mismo pidió a nuestro Señor que lo perdonara, que lo concediera ir con él a su reino. Qué gracia tuvo de estar cerca de nuestro Señor a la hora de su muerte, a pesar de ser él mismo un gran pecador, un gran ladrón, y Dios le concedió el perdón y la felicidad tan rápido. Nosotros no estamos en el Calvario, pero podemos estar en el Calvario si tenemos fe, en el sentido que la fe nos acerca a Dios y que nos hace más capaces de recibir sus dones. ¿Por qué no recibimos tantos dones? Porque tal vez nuestra fe en la Santa Misa no es tan ardiente, no es tan presente, no es tan entera, y asistimos a la misa como una formalidad, como una costumbre, sin pensar que realmente estamos delante de Jesucristo, delante del sacrificio de la cruz que se renueva en el altar. Esa falta de fe nos limita y limita los dones de Dios. Así que no seamos incrédulos, no seamos tibios en esta fe hacia Dios. La tercera palabra es la que dirigió
a Nuestra Señora y a San Juan Evangelista, que estaban justo delante de él en ese momento. Ellos, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, de los gritos de toda esta gentuza, de toda esta plebe, de toda estos hombres malos que lo hicieron crucificar, diciéndole palabras muy ofensivas y tentándolo de nuevo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Entonces, en medio de todo eso estaba la Virgen María y San Juan Evangelista, consolando a nuestro Señor por su presencia, por su compasión, por su fe y su valentía, porque no era fácil en ese momento estar en un lugar así. Arriesgaban incluso su vida, podían pasarles algo, podían insultarlos o golpearlos, pero no se rindieron y estuvieron valientemente delante de la cruz. Así que es esa fidelidad por la cual Dios hace dones. Dios hace dones a las almas que muestran valentía, que muestran amor, que muestran fe, y aquí hace un gran regalo tanto a la Virgen María como a San Juan, que se puede decir que nos representaba en ese momento a todos los cristianos, a los hijos de la Iglesia, y que nuestro Señor quiso morir completamente pobre, y lo poco que tenía lo dio. En ese momento nos dio a su madre. Ya era lo último que le quedaba, la última riqueza que le quedaba, y le dijo a su madre: aquí tienes a tu hijo. Y le dijo a San Juan: aquí tienes a tu madre. Es decir, que yo te doy lo que me queda, te lo doy para que sea realmente esa madre que te va a proteger, que te va a salvar. Y esta riqueza que también Dios le dio a su madre, de ser la madre de todos los creyentes, de todos los cristianos, madre de todos los hombres, no solo porque era madre de Dios, sino porque era madre de aquel que murió en la cruz para salvarnos. Entonces es mediadora de la redención de nuestro Señor. Así que ella tiene el título de madre de los creyentes, de los cristianos, de los católicos, de aquellos que son miembros de la Iglesia Católica. Y es un gran título porque es la madre de todos los hombres, de todos, incluso de aquellos que no han querido creer, aunque no lo quieran aceptar como madre, pero ella es la madre de todos porque es madre de Dios, y madre de todos los que se salvan porque es la madre del Redentor. Así que tengamos esta confianza en Nuestra Señora, esta confianza en nuestro Señor, que nos da a su madre y que nos da al mismo tiempo su gracia, su salvación. La cuarta palabra fue aquella que dijo nuestro Señor antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este momento de desolación profunda de nuestro Señor, tener la impresión que Dios lo abandonó, viendo todas las circunstancias de su crucifixión, cómo perdió su honor, su reputación, sus apóstoles, perdió también su salud, su cuerpo todo herido, perdió su sangre por nosotros, y se sintió desamparado. Ante todo, se dice que los santos dicen que fue porque sintió que muchas almas no iban a aprovechar de su redención, que para muchas almas su redención sería inútil porque no se salvarían de todos modos. Entonces él sintió como desamparado, decir, todo este sufrimiento para que muchas almas se condenen de todos modos, porque a pesar de que Dios les da todas las gracias necesarias para salvarse, todos los hombres tienen las gracias suficientes para salvarse,
pues muchos no las aceptan o no hacen todo lo que Dios les pide, y que a pesar de que sí puedan salvarse y que tengan la facilidad de hacerlo, no quieren. Es una negación, una negativa a nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor pudo perder muchas cosas con su pasión, pero lo que más le dolió perder es esas almas que no se salvarían. Entonces tenemos nosotros que llenar ese vacío, en el sentido que debemos redoblar de amor, de fervor, de fe, y tal vez de hacer que más almas se salven, porque tal vez en nuestras manos está algo que Dios quiere hacer, y ese algo va a permitir que más almas se salven, o que nuestro Señor no se sienta tan desolado, tan triste en su cruz. Así que tratemos de reflexionar, a ver que Él que vino a salvar lo que estaba perdido, podemos decirle: tú viniste a salvar lo que estaba perdido, pues entonces haz algo, ayúdanos a salvar esas almas que normalmente se perderían, a menos que tú nos ayudes, tú nos salves, y que apliques esos méritos infinitos de tu pasión a esas almas. Así que no dudemos en pedírselo a Dios nuestro Señor. No dudemos pedírselo a Nuestra Señora corredentora, a su corazón inmaculado, para que Dios tenga piedad de los pobres pecadores, como nos los dijo en Fátima la Virgen: rezar por los pobres pecadores para que no se vayan al infierno, porque no hay quien pida y rece por ellos. Quinta palabra de nuestro Señor: tengo sed. Él manifestó esta sed, ante todo espiritual, que era de las almas. Es lo que dijo cuando se sentó con la samaritana y pidió agua, pero esa agua que él pedía era sobre todo que las almas se conviertan, es lo que lo podía saciar. Él dijo a los apóstoles que le ofrecían de comer, le dijo: yo tengo otra comida, y es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Era salvar a esa samaritana en ese momento. Entonces la sed de nuestro Señor es sobre todo la sed de salvar las almas, de convertirlas, y por eso negó cuando le propusieron agua, le dieron de beber con una esponja, no la aceptó. Así que hay que comprender que él tenía sed de almas, sed de convertir a los pecadores, y de convertir a aquellos que están convertidos pero que no son fervientes, que no tienen entereza cristiana, que son mediocres, que son, como hoy se les dice, que tienen un espíritu liberal, que están entre dos cosas muy opuestas, ¿verdad? Entre Dios y el mal, entre Dios y el demonio, y quieren pactizar, quieren ser cristianos y al mismo tiempo pactizar con el mal. Son personas incongruentes. Entonces pidámosle a nuestro Señor que les dé la entereza de corazón, que se conviertan. Aquellos que son católicos deben convertirse a una vida mejor, a una vida auténtica, fervorosa, cristiana, de entereza cristiana. En la sexta palabra, nuestro Señor dijo: consumado está. Es decir, Él había realizado todo lo que Dios había previsto, y de las profecías del Antiguo Testamento se estaba anunciado todo lo que iba a sufrir el Mesías, todo lo que iba a hacer para salvar a los hombres. Entonces Él tenía prisa por realizar todas esas profecías, por hacer todo bien, y en ese sentido Él decía: está consumado, está hecho lo que yo debía hacer. Y esa sumisión a la voluntad de su Padre, que
fue perfecta, porque ninguna de las profecías dejó de cumplirse y ninguna cosa que nuestro Señor debía hacer dejó de hacerla. Así que contemplemos su fidelidad, su entereza, que no es de su parte que los hombres faltan de algo, no es de su parte. Y cuando veamos que algo está mal, nunca digamos que es de Dios, que faltó algo, que Dios no hizo todo lo que debía hacer. No es posible. Dios es perfectamente fiel, no hay infidelidad en Él, no hay imperfección. Él hizo todo lo que podía por nosotros. Entonces, examinémonos más bien nosotros mismos para ver qué falta, qué no hemos comprendido, qué no hemos hecho, qué no hemos querido, qué no hemos amado. Ahí está la pregunta que debemos hacernos todos los días. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestro Señor, después de haber sufrido toda su pasión, una vez que ha realizado todo lo que debía, entonces entregó libremente su espíritu. Es decir, que Él era dueño de la vida y que Él quiso morir porque Él lo permitió. En otros momentos también lo habían querido matar, lo habían querido perseguir, pero no lo pudieron hacer porque, como dice el Evangelio, no había llegado su hora. No lo había aceptado, no era el momento. Entonces Él murió porque quiso, y para mostrarnos que es un don gratuito, no es porque el mal tenga poder sobre Dios, pero a veces Dios permite que el mal progrese, que el mal haga progresos, porque Él quiere sacar un bien mayor de ese mal. Así que no es que en Dios haya alguna debilidad, algún defecto, alguna sombra, no, pero es que Él así lo permitió para nuestra salvación. Entonces, cuando ya se había cumplido todos los sufrimientos de nuestro Señor, entonces ya murió y dio un gran grito, y se quedaron admirados los soldados, porque normalmente, según los estudios que se han hecho en la Sábana Santa, los crucificados morían de asfixia, es decir, no tenían energía para hablar, para gritar, mientras que nuestro Señor dio un gran grito, como diciendo, yo soy poderoso, podría haberme librado de la muerte, y eso dejó admirado al soldado, que dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Así que vamos a seguir meditando enseguida con las ceremonias del Viernes Santo, de la adoración de la cruz. Piensen que todas estas ceremonias están llenas de enseñanzas. Aquellos que la pueden seguir bien con su misal, traten de poner atención, y van a encontrar el maná que está escondido en la liturgia de la iglesia. Le pedimos a la Virgen Inmaculada, su corazón inmaculado, que nos haga comprender lo que ella comprendió, que nos haga mejor ser fieles como ella fue en medio de esta persecución terrible que vivió nuestro Señor y que hoy vive su iglesia, para que nos libere de la infidelidad, del espíritu liberal, de la complicidad con el mal y todo tipo de tibieza. Nuestra Señora de los 7 dolores, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.